Moreno. Sí. ¿Viste la entrevista de Rey Isabel? No. Es más arrogante, más. ¿Sabes? La entrevista de Rey Isabel. No, yo Ni me interesa. No, ¿Quién es Ricky Robert? Eso es lo que ese muchacho no sabe hacer. ¿Quién es el muchacho? ¿Es el hijo del dueño? De Fernando Ravés. Ese muchacho no juega lucha, no, si no tiene nada en el cerebro. Ah, Luis, puede ser. Sí, no tiene. Yo estoy bien, ya te voy a agarrar ahí porque no tiene nada, hermano. Yo no puedo mi tiempo. No, yo quería ver, porque como vi algo que hicieron un documentario, primero un desbocado. Ese tipo le está haciendo un daño del diablo al papá, a la vida, Y a él mismo también. no, porque yo tengo un situado. No, pero eso te cierra puerta. Por la clase de gente que él se busca. Oye, me dice el pana mío de que eso dice la página, pero qué va, la suegra de fulano se la dieron en 15 días. Pero ella había ido ya. Ah, no sé. ¿Era renovación? Ariel, tu correo cambiaron de almacén, de recibir una mercancía. No, ahora. Teníamos algo pendiente para recibir. ¿Qué se paró? Ah, pues tú voy al baño, cualquier cosa. Vaya, bueno. Ya llegó el café ya. Ahí está, ver. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Ok, ¿me están viendo la pantalla que Buenas estoy tardes. compartiendo? Sí, señor. Perfecto. La que está compartiendo, no, se ve la pantalla principal. Entonces, bueno, de nuevo buenas tardes. Yo soy Félix Ogando y vamos a tener en esta sesión, vamos a tratar el tema del Sistema Nacional de Inversión Pública. Yo entiendo que ya este curso está bien avanzado y le han hablado algo del Sistema Nacional de Inversión Pública. De todos modos, yo voy a hablar de en qué consiste y fundamentalmente las normativas, o sea, las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Espero que desarrollar este tema en algunos 50 minutos, porque la verdad que estoy hoy apurado del tiempo. Tengo que parar a las 3 de la tarde. Así es que vamos a tratar de avanzar. Yo les pido que participen. La única regla que les voy a pedir es que mantengan sus micrófonos apagados. Y si van a hacer alguna pregunta, entonces lo prenden. Y Saca este material, otra clase. piden el turno para que podamos avanzar.
Bien, entonces, esto ustedes lo conocen ya, porque inclusive dando el día que dieron apertura al curso, yo oí que le hablaron de esto. Esto es la base legal del Sistema Nacional de Inversión Pública. Hay una serie de leyes que son las que están sirviendo de marco legal. Dentro de ello está la ley 496 del 2006, que creó lo que en ese momento era la Secretaría de Estado de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo, que luego, por decreto, pasó a ser el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En el 2006 también se aprueba la ley 498, que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Y también en el 2007 se emiten los decretos de reglamentación, tanto de la ley que crea el ministerio, como de la ley, el reglamento de la ley que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Otra ley que está muy vinculada es la ley orgánica de presupuesto y la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana. O sea, esto se puede considerar, la Estrategia Nacional de Desarrollo se puede considerar como el plan país, porque recoge la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene 4 ejes fundamentales. Si no escuchan, por favor, me avisan. ¿Me están escuchando? Sí, señor, se escucha. Ok. Entonces, le decía que la ley 1.12, que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, ese documento que fue aprobado y pues, entró en vigencia por esta ley, es el Plan País y consta de 4 ejes. El eje, nosotros lo conocemos, o yo lo conozco así, el eje social, de desarrollo social, el eje institucional, el eje productivo o de economía y producción y economía o económica, y el eje ¿qué pasa aquí? Cuando me dicen que están en espera, yo no entiendo mucho esto. Bueno. Ok, seguimos. Entonces, le decía que cuando tenemos esa ley, tiene 4 ejes, le dije, el institucional, social, económico o desarrollo productivo, y el eje de medio ambiente. Un momentito, dígame, Nuria. Sí, pero entonces, ¿qué yo hago? Pues yo pedí a ver y no, bueno, yo le di y se quitó, pero yo no sé qué es lo que tengo que hacer. No tengo la opción, así, déjame ver. No la tengo. Ok. Escúchenme, señores, que esto es, como dicen por ahí, esto es en vivo. Entonces, el 4 eje es el eje de medio ambiente y desarrollo territorial. Todos los proyectos de inversión pública que sean formulados y sean sometidos para optar por presupuesto o recursos del presupuesto nacional del Estado deben cumplir
o deben estar vinculados o demostrar que van a aportar a conseguir la visión estratégica de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que van a contribuir a uno de los ejes de desarrollo, y dentro de ese eje a un objetivo general, a un objetivo específico y a una línea de acción. Si el proyecto no demuestra eso, entonces el proyecto sencillamente no es una prioridad. Y si no es una prioridad, ese proyecto difícilmente sea considerado, difícilmente sea admitido para que lo incluyan en el plan plurianual de inversión pública y que sea incluido en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto del año en que ese proyecto está solicitando recursos, y por tanto ese proyecto no se va a ejecutar, porque si no es admitido en el Sistema Nacional de Inversión Pública, incluido en el plan plurianual de inversión pública y remitido a presupuesto o Hacienda para que Hacienda lo considere para presupuesto, difícilmente pueda ejecutarse. Ok. Entonces, el Sistema Nacional de Inversión Pública está formado por... Por favor, apágame los micrófonos y lo prenden cuando vaya a pedir la palabra, para que no interrumpan. Entonces, le decía que el Sistema Nacional de Inversión Pública está compuesto por metodologías de preparación y evaluación ex antes de proyecto, banco de proyectos, normas e instructivos y procedimientos de inversión. Incluye o incluía un componente de capacitación que se desarrolló, ¿verdad? Y que ese componente de capacitación se dieron varios cursos generales, varios diplomados e inclusive una maestría que llegó hasta tres promociones. Por tanto, ese es el sistema en sentido general ha ido desarrollándose y ha ido funcionando como estaba previsto. En la actualidad, el Sistema Nacional de Inversión Pública está vigente, tiene una norma general, una norma técnica general, tiene una metodología, tiene una norma técnica y tiene una metodología general. La ley y todo el proyecto, la ley manda que se desarrollen normas sectoriales. Por ejemplo, el sector salud debería tener una norma específica, el sector agropecuario otra norma específica, el sector energía o energética debería tener una norma específica, pero hasta la fecha solamente hay una norma general que es la que se aplica y se hacen las adecuaciones para que los proyectos por lo menos se adecúen. Pero lo normal o lo ideal es que se desarrollen las normas técnicas sectoriales para que los proyectos estén mucho más aterrizados. Existe el banco de proyectos. Cada vez que se presenta un proyecto, sea que se apruebe o que no se apruebe, ese proyecto pasa al banco de proyectos, de manera que si el proyecto llega a ser una prioridad, entonces se recupera, se actualiza. Si han pasado 2 años desde que lo presentaron hasta que lo están priorizando, entonces hay que actualizarlo, porque en 2 años un problema se agudiza o se reduce.
Si se reduce y ya no es necesario intervenir, pues entonces el proyecto no tiene necesidad de que se ejecute. Y si se agudiza, entonces hay que revisarlo porque el proyecto debe formularse para que se resuelva el problema. Todo proyecto tiene o debe tener como propósito resolver un problema. Si no hay un problema, no es necesario que se intervenga, no es necesario que se invierta, porque no hay que a quien resolver el problema. Y todo problema tiene que estar afectando a una comunidad. Los instrumentos de la planificación, creo que le hablaron de esto, ya le hablé de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual del Sector Público y el Plan Plurianual del Sector Público tiene dos componentes, que es el Plan Nacional, o sea, el plan que recoge todos los productos y bienes que va a producir el sector público, y tiene todos los indicadores y tiene los criterios de evaluación para que evaluar ese plan. Cada institución tiene que presentar un plan al Ministerio de Economía, y ese plan lo recogen dentro del Plan Plurianual del Sector Público. Y el otro componente es el Plan Nacional, el Plan Plurianual de Inversión Pública. O sea, por favor, los micrófonos, estoy ya con ruido. Entonces, ese plan plurianual lo elabora el Ministerio de Economía, pero es un plan que debe recoger todos los planes de los diferentes sectores y de diferentes instituciones. Hay una persona con el micrófono abierto y me está dando ruido. Elfi, apaga tu micrófono, por favor. Elfi, por favor, el micrófono. Y también están los planes regionales. La ley 498 manda que se elaboren planes regionales, planes provinciales y planes municipales. Pero los planes regionales son los planes que hay que tomar en cuenta para fines de la planificación regional. Y el plan regional va a recoger el plan municipal, provincial, el plan provincial va a recoger los planes municipales y así sucesivamente. También están los planes estratégicos sectoriales. Cada sector, el sector, por ejemplo, defensa, que tiene una serie de instituciones, está lo que existe lo que es el Ministerio de Defensa, pero ese Ministerio de Defensa tiene lo que es la Secretaría de Estado o sea, las Fuerzas Armadas, la Armada Dominicana, bueno, yo no, pero más o menos por ahí va la cosa. Entonces, todas esas instituciones deben tener su plan estratégico institucional. Pero el sector, o sea, defensa, el Ministerio de Defensa, debe recoger todos esos planes institucionales y armar lo que es el plan estratégico sectorial para poder dar solución a los problemas sectoriales, y que los planes institucionales deben estar vinculados a los planes sectoriales, porque de nada sirve que el sector tenga un plan y las instituciones que forman ese sector tengan planes que estén divorciados del plan sectorial, porque lo ideal es, o lo lógico es, que el plan sectorial sea el que ofrezca soluciones a todos los problemas
y las instituciones van a aportar su plan como un insumo. Los planes pueden ser a mediano y a corto plazo. El plan estratégico generalmente es a largo plazo y los planes institucionales son a mediano plazo. Ahora, los planes operativos son planes anuales. El mediano plazo vendría siendo, qué sé yo, 4 o 5 años. El largo plazo mínimo 10 años. Pero los planes operativos son los planes anuales. Y esos planes anuales se derivan de los planes de mediano plazo. Un plan estratégico o un plan a mediano plazo por 4 años, cada año tiene que armar su plan operativo para poder ir ejecutando las diferentes acciones o actividades dentro del plan a mediano plazo que han sido programadas y que se le va a dar salida. El Sistema Nacional de Inversión Pública está vinculado a todo el sistema financiero nacional. Y es uno de los planes más importantes, o de los sistemas más importantes. Pero el Sistema Nacional de Inversión Pública va a estar vinculado al sistema presupuestario, al sistema de administración de los recursos humanos del país, a la contabilidad gubernamental, a lo que es el crédito público, la administración de bienes nacionales y compra y contrataciones. Todos estos sistemas, todos estos sistemas van a pasar a ser subsistemas del sistema financiero nacional, porque todos van a ir, debe estar vinculado y uno se alimenta del otro de forma o sea, el Sistema Nacional de Inversión Pública ofrece informaciones e insumos al sistema de presupuesto, pero el sistema de presupuesto ofrece informaciones e insumos al Sistema Nacional de Inversión Pública, o sea que todos están vinculados y todos están relacionados y cada cual influye en el otro mutuamente. Entonces, esta es la definición de un sistema nacional. Lo podemos ver como lo podemos ver como un instrumento que facilita la misión del Ministerio de Economía, el Sistema Nacional de Inversión Pública, cuyo órgano rector de la inversión pública es el Ministerio de Economía. Entonces, el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, es un instrumento que facilita la misión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, conduciendo y coordinando el proceso de formulación, gestión, seguimiento y evaluación de la inversión pública, que unido a las políticas públicas permite el desarrollo sostenido para la cohesión económica y social, territorial e institucional de la nación. O sea, miren la importancia del Sistema Nacional de Inversión Pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública, que es el que facilita la misión del BEPIC, es también el que va a dar sentido y va a permitir que las políticas públicas se apliquen y se hagan realidad, que haya un desarrollo y que el país tenga cohesión económica, social, territorial e institucional. Por eso la importancia, y por eso a ustedes y al país, a todas las instituciones del país, se les está
llevando este tipo de capacitación y haciendo que conozcan los sistemas y fundamentalmente el Sistema Nacional de Inversión Pública por lo importante y la vinculación que tiene a todo lo que es el desarrollo o el desempeño financiero del país. Aquí vamos a ver lo que es la estructura procesal de las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión. La norma técnica tiene como propósito ordenar, orientar y facilitar para que los procesos de gestión de inversión pública sean eficientes. Entonces, este proceso o la cadena de procesos que se dan aquí van a tener primero lo que es la formulación y presentación de los proyectos de inversión pública. Es el primer paso. Usted identificó un problema o su institución identificó un problema en una comunidad y dentro de lo que es su misión, porque la misión del Ministerio de Educación es ofrecer, llevar educación. Salud pública, su misión es salud. Ministerio de Deporte, deporte. Entonces, dentro de la misión de cada institución, se va a identificar los problemas y necesidades que tiene cada comunidad, territorio, sea a nivel de municipio, a nivel de provincia o a nivel de región, y entonces se va a preparar el proyecto de inversión pública para darle salida. Claro, anteriormente dijimos que debía haber planes, por eso hay que hacer los levantamientos de las necesidades y de los problemas para poder saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, a partir de ahí, yo siempre yo incluyo aquí los niveles de la planificación, pero hoy no tenemos tanto tiempo y no quiero que ustedes se lleven la mayor información de aquí. Pero el plan, los niveles de la planificación son el plan, luego del plan viene el programa, luego del programa vienen los proyectos. Entonces, si usted tiene un buen plan, ese plan lo tiene que armar en programa o definir en programa. Por eso, ustedes verán, o los que trabajan en presupuesto, entenderán, saben que el presupuesto habla de programas, pero programas para ejecutar, ¿verdad? Ahora, los programas van a estar constituidos por proyectos, o sea que usted no jamás podrá presentar un plan para que se lo financie. Usted tiene que presentar un proyecto, pero ese proyecto está dentro de un programa y ese programa está dentro de un plan. Por eso es que hay que conocer todo la estructura procesal de lo que es la inversión pública. Una vez que usted formula el proyecto, va a tratar de que se le den la admisibilidad, lo va a presentar al Ministerio de Economía para que lo analicen y si el proyecto cumple, le den admisibilidad. Luego que es admitido, entonces hay que ver, conocer cuál es la prioridad. Y se le da el dictamen técnico, ya sea de aprobado, rechazado o aplazado. Una vez que ya tiene dictamen y ha sido aprobado, entonces pasa a presupuesto para que se le asignen recursos. Y después que se le asignan recursos, entonces hay lo que se llama la programación física para la ejecución. Ya luego que comienza la ejecución, que el proyecto se está llevando a cabo, hay que
agotar los pasos de seguimiento, evaluación física y financiera, y la ejecución de los proyectos. Al final, el proyecto se ejecuta, se evalúa si fue terminado y se cierra. Y luego viene la evaluación de los productos y efectos e impactos del proyecto, ya después que el proyecto concluyó su ejecución, entra en operación y comienza a ofertar bienes y servicios. O sea, si es un acueducto, el proyecto primero se formula, luego se va a pasar a la fase de análisis, dictamen y priorización. Luego viene la programación física y presupuestaria o financiera. Luego viene lo que es el proceso de seguimiento, control y evaluación dentro de la ejecución del proyecto. Luego viene ya cuando el proyecto termina, se le hace una evaluación de cierre, se cierra y se inaugura, comienza a ofertar bienes y servicios. Si es un acueducto, a entregar agua potable. Si es un hospital, a entregar servicios médicos. Si es una escuela, a entregar servicios de educación. Y así sucesivamente. Es una calle, una carretera, servicio de transporte o de permitir el tránsito, se abre el tránsito, la circulación. Entonces, eso es lo que y aquí, al final, después de 2 años de operación, se va a hacer lo que es la evaluación spots para saber si los bienes y servicios que se están produciendo están logrando los efectos y están generando los impactos, o sea, los cambios que se esperaba que el proyecto. Si es un acueducto y había enfermedades por que la población consumía agua potable, agua contaminada, no era potable, entonces cuando el acueducto comience a entregar agua potable, se supone que el servicio que se reciba va a bajar los casos de enfermedades y va a haber una población sana. Esos son los efectos o impactos del proyecto. Una definición, no sé si se la dieron, en el Sistema Nacional de Inversión Pública, en la norma técnica, define el proyecto como un conjunto de actividades que requieren el uso de recursos del presupuesto público. Por eso hablamos de proyectos de inversión pública. Entonces ese proyecto o esa actividad, ese conjunto de actividades tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de término. Un proyecto no es una actividad recurrente ni es infinita. Es una actividad finita que tiene una fecha de inicio y una fecha de término específica. Y el objetivo de ese proyecto de inversión es generar capacidades expresadas como capital humano, capital fijo, capital humano y creación de conocimiento, que van a incrementar la capacidad de producción de bienes y servicios orientado a la solución de un problema a la población y que los impactos van a contribuir al logro de objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Aquí caemos en lo que yo le dije al principio. Si un proyecto no va a lograr, no va a impactar en los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ni lo presenten porque no se lo van a aprobar. El ciclo de vida de un proyecto, eso se lo dieron. Pero lo único que vamos a decir aquí es que el ciclo de vida del proyecto está muy vinculado al ciclo de vida de la planificación y al ciclo de vida de la inversión, ¿verdad? Se parte de un problema, se agota la preinversión, o sea, lo que es la preparación de los proyectos, de los estudios, inmediatamente se lo tiene, se aprueba y pasa a inversión, y después que termina la inversión se inaugura y pasa a operación. Ese es el ciclo de vida de un proyecto, y espero que se lo hayan dado con mayores detalles, ¿no? Aquí, entonces, aquel es el ciclo de vida de la inversión, y este es el ciclo de vida de la planificación, que está muy
vinculado. Lo primero es definir o identificar una problemática, como le decía, a nivel regional, puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel regional, o a nivel sectorial o provincial y o municipal. Luego se elaboran los planes, si es una institución, que puede ser plan nacional, regional, sectorial o institucional. Luego viene y se preparan los programas, proyectos de inversión, los programas y los proyectos de inversión. Recuérdense que les decía que el plan contiene programa y el programa contiene proyectos. Y aquí viene entonces, todo eso tiene que pasar por el filtro de la SNIP para saber si realmente es un proyecto, es un programa o es un plan, y si cumple con todas las normativas, entonces se aprueba y pasa a inversión. Una vez que termina la inversión, entonces entra a la operación, o sea, la producción de bienes y servicios que necesita o que está demandando la ciudadanía. Ahí incide el presupuesto nacional, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Proyectos de Inversión Pública, el PAI, o sea, el Plan Anual de Inversión Pública, que es el proyecto que se arma, lo que se incluye en cada proyecto presupuestal, y por último viene el presupuesto nacional, que es, y así vuelve de nuevo todos los años. Los proyectos se van a clasificar en 3 grandes grupos: capital fijo, capital humano y creación de conocimiento. Los proyectos de capital fijo son los proyectos de obra física, carretera, hospitales, escuelas, plantas eléctricas o hidroeléctricas, las presas, autopistas, todo lo que sea obra física es un proyecto de capital fijo. En agricultura, las plantaciones; en foresta, en medio ambiente, las plantaciones; las empresas de procesamiento de alimentos, o sea, las empresas que van a transformar los alimentos o los productos agrícolas, son capital fijo. Capital humano son aquellos proyectos de desarrollo institucional, proyectos de salud, no de construcción de un hospital, sino de proyectos para armar y mejorar la salud, ya sea de capacitación, de formación de recursos humanos. Dentro de los proyectos de capital fijo hay un componente que es equipamiento. Es difícil que usted le apruebe un proyecto de equipamiento que no esté vinculado a un proyecto de capital fijo. Y el de creación de conocimiento son los proyectos de investigación, censo, encuesta, etcétera, etcétera. Los proyectos van a estar, según su situación o su presupuestaria, se van a clasificar en nuevos y de arrastre. Un proyecto nuevo, todos los proyectos que se presentaron este año por primera vez para que entren al presupuesto, el día 1 de enero entran como proyectos nuevos al sistema de inversión o al sistema financiero. Y va a durar un año. Si el 31 de diciembre del 2023 ya terminó, entonces sale del sistema. Pero si no ha terminado y sigue su ejecución, entonces pasa a ser proyecto de arrastre. Esa es, eso es lo que significa el término arrastre y nuevo. Nuevo es el proyecto que va a entrar ahora. Inicia su ejecución el 1 de diciembre. Y pasa un año. Si terminó, es un proyecto de un año, 6 meses, 9 meses. Pero si hay que incluirlo o sigue su ejecución en el 2024, entonces pasan como proyectos de arrastre. Cuando se va a priorizar, los proyectos de arrastre tienen prioridad por encima de los proyectos nuevos.
cuando le fijan los topes a la institución, le dicen, bueno, mira, a ti nada más te tocan 100 millones o 60 millones, usted primero tiene que asignarle recursos a los proyectos de arrastre. Y lo que sobra, entonces usted va a incluir los proyectos nuevos que usted entienda que son imprescindibles, o sea que han sido priorizados y deben entrar. Por eso, a ustedes pueden aprobar un proyecto e inclusive mandarlo para el sistema, para asignación presupuestaria, y presupuesto entonces le fija a usted y le dice, no, este no puede entrar porque los recursos que hay son solo para los de arrastre y para proyectos que son prioridad 1 dentro de su institución. Y así se define cuáles proyectos son prioritarios y cuáles no. La norma técnica del Sistema Nacional de Inversión Pública le va a dar dictamen a los proyectos que se han analizado y se consideren que están bien formulados, que cumplan con la norma, que están formulados siguiendo el contenido de la norma, de la guía metodológica general, y los proyectos pueden ser a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad o a nivel de factibilidad. El proyecto después que es analizado puede tener un dictamen de aceptado, de pendiente o de rechazado. Si es aceptado, entonces se le asigna código SNIP. Se registra en el sistema, se le asigna código SNIP, se le da una carta de no objeción y se le manda al sistema, se le manda al Ministerio de Finanzas para que sea considerado en presupuesto. Los proyectos, aun que estén bien formulados, deben cumplir con algunos reglamentos. Por ejemplo, hay proyectos que antes de darle la no objeción tiene que demostrar que su impacto o no va a impactar el medio ambiente. Por ejemplo, una carretera, una planta de tratamiento o lo que sea, entonces tiene que buscar cumplir con los requerimientos de que el medio ambiente le diga si se requiere un estudio de impacto ambiental, si se requiere una evaluación de impacto ambiental o si solamente requiere una carta diciendo que no va a ser, que no va a impactar, que los impactos no van a ser considerables. Entonces puede declararse pendiente hasta que usted consigue esa autorización. De lo contrario, rechazado. O sea, ¿cuáles son los proyectos que van a ser rechazados? Aquellos proyectos que no cumplen, que son, por ejemplo, que todos sus gastos son de gasto corriente, o que es un proyecto privado y que no cumple los requerimientos. Entonces, por eso dicen proyectos que son objeto de opinión pública. Hay proyectos que no son objeto de opinión pública. Todo proyecto que sea proyecto privado o de gasto de corriente no requiere, ni siquiera se opina, ni se le da respuesta a quien lo presente. La vigencia, como yo le decía, que se le da la aprobación y tiene 2 años de vigencia. Al segundo año, si usted recupera ese proyecto y lo va a someter, tiene que actualizarlo. Bueno, cuando usted va a someter un proyecto, usted tiene que mandarlo con un oficio al ministro de Economía, y ese oficio debe firmarlo el incumbente de la institución que está presentando el proyecto. Debe llevar el documento de proyecto, ¿verdad? Y su síntesis, el oficio, debe ir con una lista de chequeo
el plazo límite para presentar proyectos es el 1 de julio. El proyecto que, que no se presente antes del 1 de julio no va a ser considerado. Y hay plazos para dar admisibilidad y opinión. Usted somete un proyecto y llega al ministerio y tiene 15 días, el ministerio tiene 15 días para opinarlo, o 10 días para opinarlo, dependiendo de la complejidad del proyecto. Yo hablé de esto, le dije que del cierre del proyecto, o sea, el proyecto una vez que termina, hay que hacer una evaluación de cierre, y esa evaluación de cierre, en esa evaluación de cierre debe decir si se cumplió con el cronograma de ejecución, si los recursos se usaron y no se usaron, si se ejecutó lo que se había contratado, si los recursos no alcanzaron, ¿por qué no alcanzaron? ¿Por qué no se cumplió con el contrato? Si es que no se cumplió, y eso debe evaluar un informe de término y presentarlo al Ministerio de Economía y Desarrollo. Esto era todo lo que yo le quería presentar por hoy. Es algo que quizás muchos lo conocen, pero es lo fundamental que tiene que tomar en cuenta cualquier ciudadano, o sea, cualquier institución que vaya a presentar un proyecto. Dije cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano no puede presentar un proyecto. Tiene que ser instituciones, porque la ley así lo establece. Instituciones públicas del sector público que no sean empresas, y ni que no sean del sector financiero. Y todo el que presenta un proyecto debe cumplir con estos reglamentos que yo le he dicho. Si hay alguna preguntita, se la puedo responder rápidamente, porque tengo un compromiso a partir de ahora. ¿Están ahí? Ya estamos. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Este es el momento. Amiga, bájalo, vamos. Bueno, nada, espero que haya llenado las expectativas, y este material yo se lo puedo compartir a través del MEPI, de la coordinación del curso que le están dando a ustedes, para que lo tengan. Que tengan buenas tardes. Dime, Felipe. Sí, dime. No.